dijo que nadar era solo dar vueltas en una alberca? Súmate a la banda acuática donde disfrutamos, aprendemos, nos apoyamos, conversamos y además nadamos. Conduce Ana Paula Segovia, educadora acuática. Ven y únete a nuestra conversación. Programa apoyado por AIDEA. ¡Comenzamos! Pues muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando en este episodio más de Conversamos y además nadamos. Y estoy muy emocionada en esta ocasión de recibir a Magdalena Sanz desde Argentina. Muchas gracias, Magda, por aceptar esta invitación. Es un placer. Como te decía antes, me encanta conversar con la familia del agua, intercambiar pensamientos, experiencias. Da así como calorcito, ¿no? De familia, una familia inmensa. Así es, así es. Oye, Magda, y pues dame oportunidad de contarles un poquito de ti a todos los que nos están viendo. Sé que hay seguramente muchos de los que te conocen, pero a ver, estoy segura que no saben todo de ti, así que déjenme contarles un poquito. Fíjense que ella es psicóloga especializada en comunicación, aprendizaje, salud emocional en la crianza y actividades acuáticas. También es terapeuta corporal y acuática, co-creadora junto a la profesora Marta Sanz del Camino al Agua, propietaria y directora, terapeuta y docente del Camino al Agua, que es una propuesta acuática de las que ya nos va a contar en un momento más. Es acompañante también de familias en sesiones de baños de recién nacidos a domicilio, sesiones de iniciación acuática para niños o adultos con temor, preparación para el parto y temas familiares de crianza y de crecimiento. También es miembro fundador de Red Nadi, que es natación aplicada al desarrollo integral de Argentina. Y además es orientadora pedagógica y formadora docente del área de natación para bebés y niños pequeños. También es miembro de AIDEA, la Asociación Iberoamericana de Educación Acuática Especial e Hidroterapia, y autora en la revista de investigación que tienen, que es muy buena. Y también coautora de 2 libros, Tu hijo y el agua, y también El agua en la infancia. Y además es integrante del programa de Radio Senderos hacia la Libertad en FM Mantra 91.9 de Argentina, un programa sobre educación desde la mirada de la pedagogía Waldorf. Así que, pues ese es un poquito todo lo que hace Magdalena. Así que, ¿cómo ves, Magda? ¿Empezamos la conversación? Sí. Sí, y además tengo otro título que es, creo que el que más me ha enseñado, que es que soy madre desde el año 1998. Así es. Y eso es una de las grandes licenciaturas. Todos los que tienen hijos y son maestros lo deben haber vivido. Además es una licenciatura que nunca terminas, ¿no? Nunca termina y nunca estás preparado ni siquiera cuando empieza. Correcto. Es una de esas licenciaturas que uno se va graduando día a día. Claro. Sí, vas módulo por módulo, ¿no? Sí. Y nunca se sabe antes lo que va a pasar. No se sabe antes las materias ni el programa. Solo se trata de vivir. Así es. Oye, Magda, cuéntame un poquito. ¿Quién es Magdalena Sanz y cómo te definirías? Bueno, creo que me definiría como, diría, hija del agua. Desde en todo mi árbol genealógico hay mucha agua y hay muchos maestros también. Y esa historia que viene de mucho antes de mí, nace en una zona preciosa de Buenos Aires, de Argentina, que se llama justamente Mesopotamia, porque está entre 2 ríos enormes, que son de la cuenca del Río de la Plata. Y entonces mi madre nació en uno de esos ríos de los que rodean la Mesopotamia y mi padre en el otro. Y eran niños que aprendieron a nadar en la naturaleza, en el río mismo, en el río que es color marrón, precioso. Y entonces ellos dos, cuando decidieron estudiar educación física y ambos tuvieron que viajar a Buenos Aires, que justamente es el recorrido de esos 2 ríos. Esos 2 ríos inmensos bajan desde mucho más arriba de las cataratas del Iguazú y descienden hasta juntarse frente a Buenos Aires en el Río de la Plata. Así que casi que hasta mi ascendencia está dibujada por el río. Y entonces ellos se conocieron estudiando educación física y resultaron los dos apasionados de la natación también. Así que tuve una cuna de agua de oro, digamos, ¿no?
Y después, bueno, siempre fui muy acuática también, pero el agua, como la vivo ahora, después de estudiar psicología, me interesaban los niños. En un momento me empezaron a llamar la atención y recuerdo que le pregunté a mi madre, ¿por qué cuando estoy con un niño un día puedo estar bien y enseñarle muchas cosas y otro día lo veo y no quiere saber nada y no quiere y quiere hacer otras cosas y no encuentro cómo llegarle? Y entonces ella se sonrió un poco y me empezó a dar libros de estos que describen cómo son los bebés de 1 año, de 2 años, de 3 años, el niño de 7 años. Y me pareció fascinante, fascinante. Así que por eso decidí estudiar psicología y con el tiempo empecé a trabajar con mi madre, solo ayudándola. Para mí lo que hago hoy no era todavía una realidad. Yo hacía otras cosas dentro de la psicología, pero empecé a trabajar en capacitación de adultos en distintas empresas. En realidad no estábamos todavía en el agua, pero también me conmovió mucho el adulto aprendiendo. Me llamó mucho la atención y como me apasionaba ver los procesos por los que pasaban los adultos que tenían que aprender distintas cosas, algunos por obligación del trabajo, otros porque querían, otros para desarrollarse. Y entonces cuando tuve a mi hijo, fui, por supuesto, alumna en las clases de natación para bebés que daba ya mi madre en ese momento, y ahí fue donde todo confluyó en entender, desde ser madre en esa situación, de vernos a todas las madres y los padres aprendiendo con nuestros bebés ahí recién nacidos, todos nosotros, madres y padres recién nacidos también, pero sentí una envoltura y una contención que me parecieron inmensas, increíbles y tan profundamente humanas, ¿no? Y entonces ahí yo ya acompañaba a mi madre y a Jackie, que era la dueña de este centro educativo, que empezaban a dar cursos y charlas sobre natación para bebés con el enfoque que ellas tenían. Y uno de los primeros lugares a donde ellas viajaron a dar un curso fue un congreso de la UAP en Oaxaca, justamente. Lo Ajá, organizaban Lulú Cisneros y Beatriz Cesarte. claro. Y entonces, en ese momento yo lo que hacía era preparar para ellas el material, traducir el material, armar lo que en ese momento eran filminas y se trabajaba de otra manera en aquel momento. Y así me fui metiendo en la actividad, pero siempre como de apoyo. Pero bueno, luego de hacer mis 3 años de natación para bebés como madre, con mi madre como maestra y con mi hijo también como maestro, bueno, es como que la biografía terminó de confluir en esto y ya después sí empezamos a ahondar mucho con ella en temas pedagógicos que para mí eran de profundo interés. Y coincidíamos mucho con ella, sobre todo en la mirada sobre el adulto, ¿no? Como que la joya de la actividad es justamente el adulto en el agua con su hijo en brazos. Ahí es donde sucede todo, ahí es donde, ¿no? Donde se crea la vida misma, donde crece la familia. Entonces, poder intervenir como docente, como psicóloga, como todo junto, porque uno es todo junto, eh, fue lo que me trajo a lo que estoy haciendo hoy, ¿no? Ajá. Y después en el camino de ser madre también conocí la pedagogía Waldorf como entorno educativo. Mi hijo fue a una escuela Waldorf. Conocí la medicina también referida también a la antroposofía. Y eso le dio a todo esto que ya veníamos haciendo con mi madre una profundidad muchísimo mayor. Claro, claro, qué interesante, Magda. Oye, antes de continuar, quiero leerte un saludito muy especial que anda por aquí, y es más, lo voy Sí, a poner claro. en pantalla, que es de Dalmi Díaz, y dice, buenas Ah, noches desde Buenos Aires, Argentina, un placer escuchar siempre a mi hermana de agua, una colega, súper compañera, humilde y muy humana, orgullosa que sea nuestra Magda, siempre muy atenta de quien necesita, y te quiero, Magda. sí, Dalmi también es una hermana del agua y guerrera también, muy Sí, guerrera. Nos sí. acompañamos en eso. Sí, y encantadora, así que yo también la quiero mucho, así que Dalmi, te mandamos un beso muy fuerte y gracias por acompañarnos por acá. Oye, Magda, cuéntame algo, ¿qué significa para ti o qué representa para ti el agua? Bueno, el agua creo que es como una gran señora en nuestras vidas. Es Ujú. casi lo que lo une todo, ¿no? La que nos hace humanos.
Si pensamos que el agua es una sola y desde siempre, ¿no? En nuestro planeta, estamos hechos de la misma agua que tal vez en algún momento habrán bebido los dinosaurios, porque el agua es siempre la misma, ella es las nubes, es el mar, es el océano, es un río, es un arroyo, es nuestra sangre, es nuestro cuerpo, y a la vez, cuando estamos en ella, es una envoltura inigualable, ¿no? Cuando estamos en una ronda en el agua, estamos con un nivel de conexión entre humanos que para mí te diría que es casi el elemento que es el corazón de nuestro ser humano, ¿no? Ujú. Después tenemos el aire, después tenemos la tierra que nos constituyen, pero yo creo que el agua es la esencia de, ¿cómo te diría? Como si los vínculos fueran de algún material, serían de agua, ¿no? Como si pudiéramos ponerle alguna sustancia a esto que sucede cuando nos encontramos y conversamos y cuánto nos emocionamos, ¿no? Mismo estar así frente a pantallas, pero ¿cómo somos capaces de emocionar al otro? Eso para mí es el agua. Claro, claro. Y justo yo siempre decía que las amistades que se generan en el agua, la complicidad, a lo mejor no siempre se forman amistades, pero esa complicidad que se genera entre los niños o incluso los mismos adultos en la clase por instantes, ¿no? Pero suele Sí. ser una complicidad muy especial y que no necesariamente se genera en otros espacios. Sí, claro, porque eso creo que sucede no solo por la intención, ¿no? Y el impulso de cada familia de llegar ahí, sino que también el agua nos conecta con el estar en cualquier época del año, estar piel a piel, ¿no? Y todos ahí en una ronda en la que se genera una intimidad de personas que estamos ahí para lo mismo. Yo, por más que hace tantos años que doy clases de natación, cada vez que llego al agua y estamos ahí todos y afuera, por ejemplo, es invierno y hace mucho frío y llegamos ahí después de abrigarnos un montón, cuando estás en el agua templada y estás piel a piel con tu bebé y con los demás, ¿no? En esa libertad inmensa que da, ahí es cuando uno dice, qué suerte que estoy acá, ¿no? Sí. Cada vez es como una especie de oasis dentro de nuestras vidas, en las ciudades también, el poder llegar al agua y tener ese espacio con nuestros bebés. Así es, así es. Oye, Magda, cuéntame un poquito más de qué te maravillaba de los niños, ¿no? Y un poquito específicamente de, digamos, porque trabajas mucho más con primera infancia, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué fue lo que te enamoró de esta población? Bueno, inicialmente me llamaban más la atención los niños, por ahí los de 3, 4, 5 años, y lo que me maravillaba era la posibilidad de conversar con ellos con igual o más libertad que con los adultos. En ese momento, cuando empezó esta inquietud en mí, yo era adolescente. Y lo que podía ver era que sentía una enorme comodidad de estar con ellos, como si conocerlos ya fuera entrar, ¿no? Como se entra en contacto directamente con ellos. No tienen ningún filtro, no tienen ninguna, como todavía no obedecen a casi ningún mandato. Y esa espontaneidad, ese poder ver al ser humano en su máxima expresión de libertad, era lo que más me llamaba la atención. Por eso me llamaba la atención también lo cambiante que podía ser, ¿no? Ajá. Pero lo genuino de eso, ¿no? Como ningún niño pide lo que no necesita, ningún bebé pide lo que no necesita. Son Ujú. genuinos todo el tiempo. Eso fue lo que más me maravilló. Y después, al tener mi propio bebé y hacer la experiencia de conocer otros bebés tempranamente por ir a las clases, empecé a ver que eran como, lo digo siempre, es la última versión de ser humano, es la versión más acabada de la potencia de lo humano, de lo que podemos ser, ¿no? Y Ujú. a la vez que están recién llegados a nosotros, también se ve en ellos como una sabiduría, como si vinieran de muy lejos. Siempre tengo esa sensación, sobre todo en las Ujú. caras de viejitos de los recién nacidos, ¿no? Que uno los ve Claro. y se imagina los siglos que hace que están ahí existiendo en algún lado,
para llegar a encarnar en ese pequeño cuerpito y empezar como a recorrer todo el camino de vuelta, ¿no? Siempre tengo esa sensación que Ajá, traen mucho más de lo que creemos. claro, claro. Oye, Magda, y cuéntame un poco, ¿cómo surge el Camino del Agua? ¿Por qué ese nombre? ¿En qué consiste? Bueno, el Camino del Agua ya existía de alguna forma, empezó más que nada con el trabajo de mi madre. Ella empezó a dar natación para bebés en el año 87. Ya era una señora mayor, se jubilaba de su actividad de profesora en los profesorados y demás, y tuvo la invitación de Jackie Esquitino. La profesora Jackie Esquitino es la directora de Red Nadi, la red que mencionaste. Era una profesora muy joven que estaba por abrir una piscina acá en Buenos Aires, y la invitó a sumarse a lo que ella quisiera, porque ya estaba jubilándose y tenía como, le dio libertad total, y entonces ahí mi madre dijo, bueno, voy a meterme en el tema de los bebés. Eh, Todavía no se llamaba el Camino del Agua. El Camino del Agua surgió cuando empezamos a trabajar juntas concretamente, tejiendo la psicología con la pedagogía, con la didáctica, con todos los caminos que veníamos a hacer. Ella desde la educación física y yo desde la psicología. Y en el año 2005 yo la venía invitando a mi madre a escribir toda su experiencia y a escribir lo que estábamos descubriendo a partir también de empezar a conocer la pedagogía Waldorf y cómo eso podía cambiar la propuesta acuática, ¿no? Ujú, Encontrar una manera realmente y profunda de enseñar a nadar cuidando la infancia, ¿no? Y saliéndonos un poco de los modelos un poco más tradicionales que tenían que ver con aprender técnica, ¿no? Y sobre todo en los primeros 3 años de vida y con los padres ahí en el agua. Entonces, el Camino del Agua es un nombre que me lo regaló una amiga que es escritora y correctora de textos, porque ella me contó que el Camino del Agua era la etimología de la palabra viaje, porque vía aqua en latín, se llamaba a los acueductos por donde corría el agua en las ciudades. Son unas estructuras elevadas por donde el agua corría y bajaba de las montañas y se distribuía. Y ajá, vía aqua es la etimología de la palabra viaje. Y fue, bueno, eso, decidimos emprenderlo y entonces le pusimos ese nombre para abarcar todo lo espiritual del ser humano que estábamos pudiendo como empezar a profundizar. Y por eso es la idea de cuidar la infancia. Estemos haciendo lo que estemos haciendo, ¿no? Cualquier claro. propuesta referida a los niños creo que tiene que ser cuidando la infancia, porque bueno, es ahí, ellos son a los que estamos ayudando a caminar para entender. Justamente el que te llames educadora acuática, ¿no? Un Ujú, educador es alguien que ama a un niño y lo acompaña a recorrer el camino. Un educador puede ser un padre, una madre, un maestro, un profesor, un terapeuta incluso, ¿no? ajá, Este es el sentido de la educación y es como la visión pedagógica del Camino del Agua. Por eso el claro. nombre. Es un viaje. Oye, Maga, quisiera que reflexionáramos un poquito entre todos y por supuesto con tu ayuda sobre la enseñanza respetuosa. Cuando yo anunciaba tu entrevista decía que bueno, que una de tus banderas era eso, ¿no? Respetar Mm, al niño y a partir de enseñanza. Y, y durante, bueno, yo ya llevo mucho tiempo haciendo esta reflexión sobre el respeto porque muchas veces no nos damos cuenta que somos irrespetuosos, ¿no? Con mm. esta forma de educar, ¿no? De la forma tradicional, pues así te educaron, no te fue mal, ¿no? Y tú empiezas a repetir ese patrón. Pero cuando ya empezamos a desglosar qué es el respeto, ¿no? Nos empezamos a dar cuenta que, híjole, hay muchas cosas que a lo mejor hacemos de manera automática donde no estamos respetando a nuestros niños, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que eso tiene que ver con una evolución de nuestro camino como seres humanos. Cuando hablamos de educación respetuosa, no lo decimos en función en detrimento o pensando que está mal como era antes, sino que simplemente estamos en un proceso de la humanidad en el que estamos
creciendo como individuos. No existía el individuo en la época de los griegos. En la época de los romanos, las personas tenían como una personalidad y un desarrollo más gregario, ¿no? Vivíamos en cofradías, para ser romano se necesitaba depender, o sea, creer en un César. Ahora sería impensable porque nuestra evolución nos fue llevando a que la individuación, el yo que nosotros conocemos ahora y que damos por sentado, está recién naciendo, estamos aprendiendo a ser individuos, a ser profundamente cada uno mismo, dueño de sus decisiones y de su libertad. Esto es una evolución de la especie humana y entonces por eso en esta época se resignifica el contacto con el otro y el respeto, porque ahora nos estamos dando cuenta de que yo soy un alguien, el otro es un alguien, y nos vamos a encontrar solamente en el momento en que podamos percibir profundamente el yo del otro. Entender que ahí, donde hay un bebé recién nacido, está todo el hombre y toda la mujer que ellos van a ser, ¿no? Entonces, es un cambio de paradigma educativo que no es solo de la educación, tiene que ver con la creación de sociedades, ¿no? Por eso empezó a poder existir la democracia en un momento y en otro no. La democracia viene de individuos dueños de sí mismos que se sientan para acordar, para hacer acuerdos, ¿no? Y por eso, por ejemplo, nosotras podemos estar en dos países tan distintos y tener vidas muy distintas, pero cuando nos encontramos en este punto que nos apasiona, enseguida sabemos que podemos hacer cosas juntas, ¿no? Que podemos crear algo que nazca de la pasión de cada una sin dejar de ser cada una. Por esta conformación de nuestra humanidad y esta evolución es que el tema del respeto se vuelve a pensar, hay que volver a pensarlo, ¿no? Las infancias hace no muchos siglos no existían. Uno era bebé y después de repente era un niño al que no lo veía nadie y ya a los 12 años estaban todos trabajando y haciendo cosas y ya, ¿no? Como que la visión sobre la infancia también evolucionó. Creo que justamente por eso estamos como en este aprendizaje y por eso el tema del respeto, es aprender a ver al otro. Claro. Y que al final el otro tiene el derecho a decidir. Sí, eso es lo principal, es entender que el otro es un ser soberano, es un ser que está haciendo un camino igual que el nuestro para conquistar lo que para él sea la libertad, ¿no? Y esto empieza desde que llegamos, por eso es que en las propuestas respetuosas se pone mucho foco sobre la libertad de movimiento, porque el movimiento en el niño es la construcción del mundo, es la construcción de sí mismo. El niño llega y a través del movimiento y de la comunicación crea su propio ser y su propia vida. Y cada una de nuestras intervenciones tiene alto impacto. Si nosotros aprendemos a crear espacios seguros e invitantes, no tenemos nada que enseñarle a los bebés y niños. Lo que tenemos que aprender es a observarlos yo digo, con veneración, porque es una expresión de creatividad como pocas veces vamos a ver. Yo siempre digo que a veces los profesores de natación se devanan los sesos tratando de crear variantes dentro de los ejercicios y variaciones y complejizaciones. Y realmente si te ocupás de armar un espacio lo suficientemente invitante, es el niño el que va a crear 5 variantes de un mismo salto al agua, en ese mismo momento y solo por la alegría de hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, es valorar ese momento, esa capacidad que tiene el bebé y el niño de poder elegir, de poder querer hacer algo y concretarlo, ¿no? Decidir cuándo empieza, cómo lo hace, cuándo lo quiere hacer y cuándo lo detiene y cuándo le interesa otra cosa. Y a veces nos olvidamos que en ese deambular, que parece tan desordenado, ¿no? En el niño, por ejemplo, que recién empieza a caminar, pero en ese deambular se está construyendo su capacidad de atención, se está construyendo su capacidad de decisión, se está construyendo su propósito y dirección en la vida. Simplemente a través del movimiento libre y alegre.
son sentidos que traemos los seres humanos. El movimiento y el equilibrio son dos sentidos fundantes de lo humano. Por eso es tan importante, creo, respetarlo, ¿no? Respetar esa libertad, que no quiere decir que hagan cualquier cosa, sino que nosotros vamos a marcar el entorno, vamos a crear el entorno, la cancha, digo yo, en la que ellos van a jugar su partido, no el nuestro, Claro, ¿no? claro. Su destino no nos pertenece. Claro, al final yo siempre lo que les digo es como, les explico a los papás, ¿no? Que mi función, ¿no? Y un poco junto con ellos, es el volvernos estimular, o sea, poner los estímulos adecuados, ¿no? Para que Claro, el bebé o el niño, ¿no? Reaccione de cierta forma, ¿no? Que no sí, será necesariamente la que yo estoy pensando, pero mm, que, digamos que lo importante es la reacción, ¿no? claro. Ese es como el Claro, es punto. como entender su búsqueda. ¿Qué le Así es. interesa a él? ¿Qué lo motiva? ¿Qué no le llama la atención? Eso es, conocerlo realmente, hacer la pregunta genuina de quién es ese niño que llega a nosotros, porque cada Claro. uno llega a nosotros por algo. Claro, claro, claro. Oye, Magda, sé que en el Camino del Agua trabajas, digamos, a grandes rasgos con Mm, distintas poblaciones, ¿no? Pero si lo sí, tuviéramos que agrupar, sé que trabajas con, digamos, natación gestante, ¿así lo llamas? sí, Eh, gestante. y que además, justo ahorita platicaremos de eso, pero me encanta porque no solo lo concibes como mujer embarazada, Mm. sino también tienes la opción de la pareja, ¿no? Que eso está Ah, bien que es interesante. fundamental, sí, 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 sí. tienes bebés y también Ujú. tienes, pues digamos, niños, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, quisiera que hiciéramos como un pequeño recorrido, ¿no? Ujú. De cada una de las poblaciones y un poquito me gustaría entender cómo las ven ustedes, ¿no? Si hablamos específicamente de la población gestante, un poco por qué trabajar con embarazo, por qué con pareja, un poco eso. Bueno, en principio porque digamos, yo creo que el objetivo siempre es acercar al ser humano al agua, ¿no? A poder volver al agua en realidad. Es un medio del que venimos, es nuestra primera cuna, es de lo que estamos hechos. Ujú. Y creo que conectarnos con ella en cualquier etapa de la vida es fundamental, pero conectarnos desde lo más profundamente espiritual que ella tiene para darnos, ¿no? Que es esa envoltura que nos vuelve a la conciencia de nosotros mismos. Los que son del agua saben lo que significa simplemente estar acostado, flotando, relajado y ese sostén inigualable, ¿no? que puede darnos. Y esto es muy transformador de todas las etapas vitales. Entonces, tomamos la etapa gestante como algo que se inicia, pero no es necesariamente un inicio, porque también los gestantes que llegan al camino del agua son familias que ya han venido con su primer hijo. Ujú. eh, y cuando hablo de gestantes le puse ese nombre justamente para no enfocarlo solo en la mujer, sino porque justamente creo que el agua durante el embarazo en la pareja tiene para darle al varón una información vital que, dado que ellos no viven el embarazo en el cuerpo, para el varón poder estar flotando en el agua, teniendo las mismas percepciones, las mismas sensaciones en la piel que tiene su bebé en gestación, y a la vez poder escuchar los sonidos, el sonido subacuático. Yo normalmente cuando vienen parejas hay una parte de la clase que es más dinámica y después siempre terminamos con una relajación, con algo parecido a las terapias acuáticas, ¿no? Ujú. Es muy particular para cada persona, pero lo fundamental es que es poder estar a nivel del cuerpo y con la percepción y con el alma en el mismo estado del bebé gestante. Esto abre para los padres eh, un espacio del agua que no es tan fácil de lograr cuando el bebé ya nació. Cuando una familia llega con su bebé recién nacido, ya no tiene este espacio de reflexión, de contemplación. Las parejas sobre todo las que vienen con su primer bebé en gestación, después de la clase además se van a cenar afuera o se van a su casa y se quedan relajados y todo genera como una envoltura tan amorosa, tan romántica también, ¿no? De poder encontrarse en un espacio de tanta intimidad,
que todo eso redunda en bienestar para ese bebé cuando nazca, porque esos padres que tuvieron esa experiencia, esos padres y esas madres, van a ofrecerle el agua de una forma completamente diferente. Van a darle baños en casa, el agua va a ser parte de la vida cotidiana, porque mucha gente cree que el agua empieza en las piscinas y en realidad el agua está en casa abriendo el agua en la bañera, ¿no? Y entonces en las parejas gestantes creo que esto es lo más importante que el agua tiene para dar, volver a contactarlos incluso con lo lúdico, con el jugar a conocerse el cuerpo, hacemos muchas actividades de percepción y de estar juntos, de verse los ritmos, porque también el bebé que va a venir va a cambiar mucho el ritmo de la pareja. Entonces también conversamos de cómo se va a modificar ese espacio, esa intimidad que ahora es de dos, cómo va a cambiar cuando ese bebé llegue y cómo preparar las almas también para recibirlo. Y no es lo mismo la pareja que está embarazada, recién embarazada, que la pareja que ya viene, ¿no?, con una panza que pesa, y entonces las actividades van a ser otras, los cuidados son otros, pero da mucha, mucha intimidad para que la pareja crezca en el vínculo antes de que el bebé llegue, porque después medio como que todo se caotiza, ¿no? Pero cuando ya estuvimos hablando de cómo cuidar el descanso del otro, cómo va a cambiar también los cuerpos, cómo va a cambiar la sexualidad, todas estas cosas son parte de poder compartir el agua con las parejas, ¿no? Y a la vez de que el que quiera nade rápido y pueda hacer muchas actividades, para la mujer es una posibilidad de estar muy activa a pesar del peso corporal, es muy seguro porque en el agua uno no se golpea, no se lastima, no se lesiona, solo lesiona una mala propuesta o, digamos, una mala propuesta pedagógica, pero en el agua nada lesiona, ¿no? Y eso también es vital de cuidar en esta etapa. Así que eso es un poco el inicio, pero casi te diría que es un ciclo, porque después cuando vienen los bebés recién nacidos al Día de los Abuelos, ahí cierra todo el círculo, ¿no? Es como, no sé, los bebés y los abuelos están tan cerca también y se tocan, que es como te diría una propuesta circular, más que lineal, ¿no? Es poder abarcar todas las etapas. Claro. Oye, pues justo me parece bien interesante poder plantear esto, porque por lo menos en México, no sé si en otras partes de Latinoamérica sea así, pero normalmente las propuestas que hay en relación al embarazo son exclusivas para la mujer, ¿no? Y mucho más enfocadas al cuerpo, ¿no? Claro. Que tienes que fortalecer, que tienes que relajar para que no te duela la espalda, ¿no? Y ya, o sea, muy funcional, ¿no? Sí. Pero justo esta propuesta va más allá del cuerpo. Sí, en realidad porque el cuerpo casi que es, te diría, es como el templo, es la casa que somos, pero somos mucho más que eso, ¿no? Y también la idea de separar no sé, el alma del cuerpo o el sentir del cuerpo, eso, si sentimos y si tenemos emociones, es porque tenemos cuerpo. Entonces, cuanto más podamos acercar a las personas a conocer este increíble templo que nos toca llevar por la vida, de ahí nace todo. Y de ahí justamente de que la mujer especialmente, junto a su pareja, y cuando hablamos de pareja no siempre tiene que ser el papá, sino para mí es importante que la pareja, o sea, si viene otra persona, puede ser la mamá, puede ser la hermana, puede ser alguna amiga, han venido, porque en realidad es importante que la mujer elija a la persona que quiere tener al lado en esa experiencia acuática con la que viene. Por más que después vaya, cuando va a parir, vaya con el papá del niño, digamos, pero no es necesariamente eso, sino también el permitirle explorar la compañía que ella necesita, la compañía que ella quiere, hacerse caso, confiar en su intuición, ¿no? Esto de que decías también de que el embarazo es encarado muy desde lo físico, hace que la mujer se aleje un poco de lo que siente y necesita, de poder pedir lo que necesita en ese momento, de poder tener emociones encontradas, ¿no? Y no saber qué hacer con todas ellas. Y todo esto el mensaje es, está bien, lo que sientas, lo que digas, lo que pidas, está bien. No tiene que tener una razón, ¿no? Sino es animarse también a ese espacio. Y como te decía, para el varón el agua le da una información
inigualable, porque cambia toda su relación con el contacto con ese bebé, toda. Porque además también hay un ejercicio muy bonito que es que la mujer se abraza toda al papá y entonces la panza del bebé queda entre ellos y en el agua pueden, ¿no? Como pueden compartir un poco la panza, ¿no? Ajá, El vientre. claro. El padre puede estar en la misma situación que está la mamá en el agua sin peso, pero teniendo muy pegado a su vientre todos los movimientos del bebé. Esto sobre todo en los últimos meses es muy emocionante para el varón poder vivir la gestación de esta forma también, tan corporal, quiero decir, ¿no? Claro, Es claro. muy, muy importante. Claro, y sin duda, o sea, sí, sí los acerca un poco, ¿no? A este proceso, ¿no? Que para ellos es tan Sí, lejano, ¿no? claro. La mujer lo va sintiendo todos los días, ¿no? Y para ellos de repente creció la panza, ¿no? Claro, Claro. claro, y es un poco yo me acuerdo que siempre les digo, me hace gracia porque si no hacemos este acercamiento, el padre me hace acordar siempre de los 3 astronautas que viajaron en el Apolo 11, pero hubo Ajá. uno que se quedó en la nave y que no bajó a la luna, ¿no? Ujú, Como ese ujú. pobre de los 3 que se quedó sin pisar la luna. Y creo que este es el puente más importante que podemos darle a una pareja gestante, ¿no? El poder el agua es la que nos da la posibilidad de que el padre pueda compartir y vivir en sí mismo, por sí mismo, todas estas sensaciones que su bebé está viviendo. Cuando un bebé está flotando en líquido amniótico, tiene la misma sensación de agua templada, de líquido versátil y de flotación y de contactos esporádicos con paredes que no sabe todavía lo que son, que sobre todo el varón y la madre, por supuesto, puedan vivir estas experiencias, hace toda la diferencia de cómo van a percibir y cómo van a tocar la piel de ese bebé. Y Claro. justamente este contacto primordial de esta etapa de la vida de la familia recién nacida, es la que conforma en nosotros, cuando seamos adultos, el sentido del yo del otro. Si solamente podemos tocar a otro con dignidad cuando somos tocados con dignidad. No se puede aprender de otra forma. El contacto no es solamente la ropa o cuando yo toco al bebé o cuando lo cambio, es toda la envoltura, es cómo le hablo, cómo lo espero, cómo lo leo, ¿no? Sí, cómo lo sostengo y sobre todo en el agua el tema del sostén, el tema de la respiración, el tema de Ujú. la pausa, el movimiento, el ritmo, son todas las informaciones que necesita un bebé para sentirse sí mismo. Claro. Entonces el agua da una envoltura privilegiada para la construcción de la personalidad. Y en estos primeros 3 años es vital, porque todo lo que nosotros podamos tiernizar en el adulto que sostiene, va a ser para toda la vida, mucho más allá de nuestras clases, vamos a darle a esa familia eh, como oportunidades de crear formas nuevas de comunicación, ¿no? Y de contacto. Ujú. Por eso me parece que la natación para bebés es una actividad, yo te diría, una joya para la evolución humana, cuando la encaramos desde el sentido espiritual del ser humano, ¿no? Ujú, ujú. Puede funcionar igual una clase sin estos contenidos, pero yo creo que nos perdemos un montón. Claro, porque ahí están, o sea, nada más es verlos y sacarle jugo, ¿no? Claro, y uno, sobre todo uno, como facilitador, disponerse de esta forma, disponerse para dar esta información, pero esta información yo no la puedo dar si no siento una veneración genuina por estas cosas como te las estoy contando, ¿no? Esto no es algo que la pedagogía Waldorf no es una teoría pedagógica, es una experiencia de vida educativa, en la cual incluso los que no sé si alguno de los que nos escuchan lo ha vivido, pero como adultos es una pedagogía que si nos encontramos con buenos maestros, es una gran oportunidad de revisar y de sanar nuestra propia educación, ¿no? Los huecos que nos han quedado, al volver a resignificar la pedagogía de esta forma, es muy sanador también Ujú. para los que la vivimos, como madres, como padres, como maestros, para todos. Mi madre la vivió como abuela también con mi hijo, así que fue también Guau. un gran hallazgo. Tuvo mucho que ver con el nacimiento del Camino del Agua.
Claro. Oye, Magda, y si entramos a los bebés y empezando por los Mm, chiquitines recién nacidos, sí. ¿cómo empiezan su vivencia en el agua? ¿Qué hay que cuidar? Bueno, en principio depende mucho de la biografía acuática de sus padres, ¿no? O de los adultos que lo acompañen. A veces no son los padres, sino las abuelas, las que las inician en el agua. Muchas veces pasa eso también, porque los padres trabajan y no tienen tiempo. Eh, Hay una edad hasta los 4 meses de vida en la que yo sugiero más a las familias, no tanto una clase grupal en una piscina, sino simplemente ir descubriendo en la intimidad el agua en la casa y bañarse que el bañarse con el bebé, incluso el adulto dentro de la bañera, sea una experiencia de intimidad y de juego y de comunicación, una actividad más que se puede además hacer si afuera hace frío, si llueve, que permite adecuar el contacto con el agua al momento en que el bebé está sin hambre y sin sueño. Entonces los primeros meses son de conocerse, de adaptarse el uno al otro, de conocerse, de este diálogo corporal, ¿no? Que se va creando en cada gesto. Y entonces para esta etapa yo les doy información y orientación a los padres para que hagan todo este recorrido y este descubrimiento juntos, pero en casa. Porque creo además que hasta los 4 o 5 meses de vida del bebé, una clase grupal es demasiado estímulo. Le exige tener que, tener que tener horarios, que el recién nacido no los tiene, los está creando, todo su organismo se está adaptando a los ritmos. Entonces, el agua puede ser muy, muy, muy amable en la casa si los padres están bien orientados, ¿no? Entonces, la idea es ayudarlos a ellos a descubrir este espacio acuático privilegiado para los primeros meses de vida. Y también para la mamá, que al estar en puerperio, al estar recuperándose del parto, también muchas veces estar con un bebé recién nacido es muy arduo, esa entrega tan enorme que exige, y entonces también un baño de inmersión con su bebé es un momento de calma, ¿no? Y para su espalda y para todos los músculos que ahora están ocupados de amamantar, para mí es también el agua en este momento tiene esa otra riqueza, ¿no? En la Ujú. gestación nos da una información, pero fíjate que siempre es la envoltura que le da al cuerpo lo que nos lleva al corazón de lo que cada etapa necesita resolver. Por eso es tan increíble la relación. Y luego ya cuando a partir de los 4 o 5 meses, ahí sí, en principio, hasta que los bebés tienen 6 meses, tenemos horarios en el que elegimos los horarios más tranquilos de clase para que ellos vengan. Y una vez que el bebé ya vino a algunas clases y ya tiene 6 meses y está un poco más erguido, un poco más armado, más acostumbrado a los ruidos ambiente, ahí les decimos, bueno, pueden venir a cualquier horario de clase que elijan, pero le voy a sugerir a los padres de un bebé de 5 meses que no vengan el sábado a la mañana cuando es la fiesta de la semana con todos los padres en el agua, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que hay que cuidar en esa etapa entre los 4 y los 6 meses. Y después lo principal es, casi que con el bebé no hay mucho que trabajar, sino con los padres, ¿no? De que ellos puedan, a partir de su biografía acuática, regular su actividad y su sostén para acompañar al hijo que les toca, ¿no? Porque quizás has tenido la experiencia, hay padres que son muy hábiles acuáticos, entonces tienen un ritmo más como casi como que van llevando al bebé al ritmo de lo que ellos quisieran que suceda o que saben Sí. que puede suceder. Hay otros padres que vienen con una biografía acuática mucho más contenida, que vienen porque tienen miedo, que vienen porque le tienen miedo al agua y no quieren que al hijo les pase lo mismo. Entonces, con cada adulto que viene al agua tenemos un camino diferente para recorrer. Primero tenemos que conocerlo nosotros y entender qué necesita como información, cómo recibe la información, Ujú, ¿no? No es lo ujú. mismo un papá atleta nadador que un papá que es, no sé, administrador de empresas. Tiene Claro. otra forma de información en su cuerpo y Ujú. recibe la información de otra forma. Entonces, es también como facilitadores poder entender qué necesita ese adulto que llega, ¿no? Y el agua es magnífica porque ningún adulto puede simular nada de lo que siente. Si un adulto está tenso, se ve Se todo, nota. si un adulto está confiado, si un adulto está, ¿no? Como, Sí. entonces es desde esa
capacidad hermosa de sincerarnos que tiene el agua, en que nos empezamos a conectar desde lo que cada uno necesite. Pero básicamente lo que necesita un bebé del primer año de vida, sobre todo, es un adulto que entienda el porqué del sostén, el para qué del sostén, por qué la relajación, por qué el juego, por qué la importancia de que existan en nuestras clases momentos de pausa y de movimiento y de quietud, y qué entiende el cuerpo cuando se mueve y qué entiende cuando se detiene. Son dos momentos privilegiados que se dan sentido el uno al otro, por ejemplo, ¿no? Entonces Ajá, también esto es un poco el recorrido con los bebés, ¿no? Lo más ajá. importante, creo. Claro. Oye, y hace ratito tocabas un punto que me parece que para todos los que nos dedicamos a trabajar con papás, ¿no? No Sí, importa si entran al agua o están afuera, ¿no? O sí, si son sí, de sí, bebés o son, la familia está siempre, sí, siempre está. Pero sí es un gran reto trabajar con papás temerosos, aprensivos, ¿no? sí, ¿Qué, qué hacemos con ellos? ¿Cómo ayudamos y más si están adentro del agua, ¿no? sí. ¿Cómo ayudamos a trabajar esta parte? En principio, entendiendo nosotros, acercándonos con mucho respeto a ese temor, ¿no? Sobre todo sin cuestionarlo, porque el temor no se elige, no se elige. O sea, en todo caso se aprende, ¿sí? Porque los bebés no nacen con temor al agua, sino que depende de la información que reciban de ella. Pero en el adulto, las emociones no se eligen, pero sí se puede elegir qué hacemos con ellas cuando aparecen. Y este es el campo que podemos empezar a mostrarle a ese adulto. Cuando un adulto tiene miedo, en general también tiene un poco de vergüenza, porque se supone que los adultos, ¿no? Ya no tenemos miedo, o no deberíamos tener miedo, pero bueno, si eso fuera así, no existiríamos los psicólogos, ¿no? Así Claro. que, entonces es un poco sincerarnos con las emociones y entender que el adulto pueda percibir y entender qué es lo que lo atemoriza. A veces son imágenes mentales nada más. Hay muchos adultos que creen que si yo suelto a un bebé en el agua se hunde. Y entonces al ver que los bebés son lo más flotante del mundo, porque no tienen peso corporal, casi sus huesos no están constituidos, sus músculos tampoco, con experiencias de sostén, a veces si ellos prefieren que lo hagamos nosotros, lo hacemos, pero también es ayudar al adulto a ir viendo su cuerpo. Entonces, cuando la mamá llega con el bebé así, yo lo único que hago es ponerle las manos sobre los hombros y ella con esa percepción de dónde estaban sus hombros y dónde pueden estar, baja. Y también el cuerpo del adulto, que no tiene costumbre de estar en el agua, también es empezar a sentir con su cuerpo cómo el agua sostiene y cuánto menos peso tengo que sostener yo. Ujú. Estos ejercicios de percepción, ¿no? Que son simplemente deslizamientos por el agua, es también el ver a otros padres con otros niños que ya tuvieron más experiencia y van caminando en esa construcción de ese diálogo. Eh, Eso va dando ese saber del cuerpo y ese confiar del cuerpo del adulto en el agua, es lo que va generando también la confianza en lo que puede hacer su bebé y en cómo sostenerlo con menos esfuerzo. Y también el vernos nosotros como facilitador, todos nosotros somos un modelo, somos una respiración que va ahí, ¿no? Entre medio de la clase. Entonces eso también se contagia. Esto es una de las cosas más importantes que nos está enseñando la época. También se contagia salud, también se contagia bienestar. Solamente con estar ahí con ellos y ver cómo nos acercamos a sus bebés, cómo los deslizamos, cómo los tomamos, por qué cuidamos tanto la cabeza. Y lo que abre el corazón de los padres es ver el bienestar del bebé. Simplemente eso. Yo creo que no les importa mucho quiénes seamos, lo que estemos haciendo, sino que ven que cuando nos acercamos a su bebé o le proponemos algo, el bebé siente bienestar. Y esto es lo que Ujú. a cada adulto, padre o madre, nos da la certeza de que es por ahí, ¿no? Cuando vemos a Claro. nuestro hijo feliz, o lo vemos cómodo, o lo vemos interesado, o lo vemos atento, aunque esté serio. Pero esas son las observaciones que como adultos nos dan la pauta de que ahí está sucediendo lo que verdaderamente queremos que sea la vida, ¿no? Claro. Entonces, y otra cosa que hago, también a veces cuando el bebé de esa mamá o de ese papá temerosos acepta quedarse con otra de las docentes que esté conmigo,
lo que hago es hacerle un ratito muy cortito de un poco como lo que son las terapias acuáticas, Watsu, Yajara, cualquiera que podamos aprender. Creo que para alguien que trabaje en natación para bebés es fundamental poder hacer, aunque sea un nivel básico de terapias acuáticas, porque entonces el poder llevar a ese adulto a flotar sostenido en el agua y darle la experiencia profunda de cómo el agua sostiene, es lo que también le abre una puerta, como lo que te contaba de las gestantes. Jamás le podríamos explicar eso a nivel intelectual, solo Claro. sintiendo el sostén y sintiendo la seguridad que da el poco contacto, pero presente, de mis manos en el cuerpo, les da exactamente el tono de lo que ellos después van a buscar con su bebé. Esto es un recurso que me da mucho resultado también, por eso siempre lo recomiendo en los cursos a los profesores, ¿no? De si pueden darle esta experiencia a los padres. A veces, por ejemplo, el Día de la Madre le damos a las madres de regalo cuando vienen todas al agua. Ese día las invitamos con un acompañante, que puede ser el papá, puede ser una abuela, para que el otro adulto se quede con los bebés y nosotros llevamos a las mamás a flotar con los espaguetis, le dicen ustedes, ¿sí? O le regalo a las mamás un ratito de masaje acuático a cada una, ¿no? Claro. Y lo mismo a los padres también, si ellos quieren, eso es. Y esto es un gran recurso también. Claro, fíjate, nunca no se me hubiera ocurrido vincular de esa manera, digamos, la terapia, pero ahora que lo mencionas, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Ahí, claro, les va a permitir soltar, ¿no? Y Claro, dejarse, ¿no? claro, Y, claro, claro. y eso va a ir facilitando poco a poco el trabajo. Mira, qué Es que, ¿sabes qué? Esto yo creo que es la nueva visión que tenemos que tener sobre lo pedagógico y lo terapéutico. No hay ninguna diferencia entre ellos. Justamente cuando nosotros enfocamos el tema de discapacidad, que hay muchos trastornos de la infancia que se pueden compartir perfectamente en una clase de natación, no tiene por qué ser separado, sino que justamente el que los padres de estos niños que están acostumbrados a muchas terapias y muchas exigencias puedan compartir una clase grupal, recreativa, se da porque justamente tenemos que cambiar la visión de que tenemos que integrar la discapacidad o incluir la discapacidad. Tenemos que convivir. Convivir es compartir un espacio en el que hay propuestas grupales, pero que cada uno atraviesa, realiza y desarrolla a su manera. Y esto es siempre en las clases, no porque haya niños o bebés con alguna afección, sino que siempre la idea es que es la convivencia con este respeto, la que es a la vez pedagógica y terapéutica, porque aprendemos del otro. Esto que yo te decía, se contagia el estado corporal en el que yo estoy, se contagia mi nivel de relajación cuando estoy deslizándome con un bebé por el agua. Eso, el cuerpo del adulto que me ve lo recrea interiormente, lo crea para sí mismo, solo porque lo ve suceder en mí. Por eso los facilitadores de natación para bebés, creo que el mayor desafío es trabajar en nosotros mismos, ¿no? Hacer un camino interior que nos permita generar esa energía de contagiar salud, de contagiar placer por el movimiento, de contagiar esta visión de la infancia, ¿no? Claro. Porque también es una visión de la infancia lo que contagiamos. Sí. Y es una parte, también me quedé pensando ahorita, de sí hay una parte de contagiar energía, pero también paz, ¿no? Un poco como de todo está bien, ¿no? Claro. Y claro, sí, si no nos trabajamos, difícilmente podemos como contagiar esa parte, claro. Claro, y no solamente quiere decir, no es que por esto que tengamos que ser personas zen, o sea, porque justamente lo que es hermoso de lo humano es la variedad de tonalidades y de emociones que somos capaces de sentir. Y creo que esto es lo que es interesante de esta experiencia, que además es casi una de las primeras que la familia recién nacida puede hacer fuera del entorno familiar, ¿no? No hay tantas actividades en las que puedas ir con un bebé de 5 meses
y poder estar 40 minutos en una clase súper relajados y pasándola bien y conversando con otros padres. No hay muchos entornos, salvo los grupos de crianza que a veces se dan, pero también tiene este privilegio el agua, ¿no? De la actividad acuática con bebés y niños, de darle al adulto en esa etapa en que uno a veces se siente tan raro, tan solo, tan fuera de todo lo que antes era, ¿no? Poder estar con otros padres y madres que están viviendo lo mismo, ¿no? Claro. Las mismas dificultades y las mismas maravillas también de estar criando un bebé recién nacido. Claro, sí. Y ahí volvemos al tema de que en el agua también se generan vínculos, ¿no? Seguimos con, ¿no? Los vínculos salen y salen y salen. Claro, por eso te decía, el agua es como la reina de lo vincular, ¿no? Ella Sí, misma es la que nos envuelve a todos en la misma piscina y da esa sensación de haber estado juntos en una experiencia y una profundidad que es difícil de transferir a una persona que no lo viva, ¿no? claro, El que no ha estado nunca en una clase de natación para bebés así, con este nivel de conexión, es difícil imaginarlo. claro, Por eso es importante crear más espacios cada vez para que esto fuera mucho más accesible. claro. Oye, Magda, y hablemos un poco de la inmersión en Mm, específicamente los chiquitos, ¿no? Por un sí. lado, ¿qué implica la inmersión y qué pasa con la inmersión con los bebés? Bueno, es un tema, ¿cómo te diría? Es el tema estrella de la natación para bebés, Sí, porque por un lado conlleva, tiene una carga simbólica muy profunda, nos relaciona con el tema el ahogo, la respiración. Todos los seres humanos tenemos miedos primarios y uno de ellos muy profundo es el dejar de respirar o no poder volver a salir del agua para respirar. ujú, Esto es a nivel inconsciente y muy, muy, muy profundo. Entonces, eh, esto por un lado. Por otro lado, yo creo que es lo que por eso mismo ha generado tantas investigaciones ¿no? Y temas sobre la respiración de los bebés. Y para nosotros, cuando conocimos el trabajo de Amy Pickler sobre libertad de movimiento y sobre todo sobre lo que significa la autonomía del bebé, ¿no? Nosotros hasta ese momento realizábamos inmersiones de una forma muy suave, ¿no? Con todos los bebés. Era un tema que nos tenía muy interesadas. Pero lo que entendimos a nivel de la autonomía es que en ninguna de las propuestas el bebé decide sumergirse, nunca un bebé decide sumergirse, no está ni en su universo, no existe. Y además viene de estar sumergido 9 meses en líquido amniótico. claro. Entonces, el bebé está completamente preparado para una inmersión. Referido a lo que los padres temen, que es qué pasa si se le pone la cara en el agua, qué pasa si se cae al agua, qué pasa si sumerge la cara. No va a pasar nada más que su glotis va a seguir haciendo lo que hacía, que es proteger las vías respiratorias. Ningún bebé se va a poner a tomar aire abajo del agua, eso no es espontáneo del cuerpo de los seres Sí. humanos. Entonces, cuando a partir de este volver a pensar la autonomía, ¿no? Si en realidad cuando yo pongo a un bebé y le pongo un juguete y lo distraigo y el bebé por ir a buscar el juguete cae al agua, eso no es una inmersión espontánea del bebé, no es una inmersión que haya elegido. Él lo que elegía era ir hacia su mamá, a los brazos de su mamá o ir a buscar un juguete. Lo Sí. otro es algo que le sucede y es una dificultad a la que lo sometemos con con la base científica de que se creía que esa pausa respiratoria que es refleja en el bebé hasta los 4 meses se perdía si no se entrenaba, Estimular. entre comillas, ¿no? O si no se Ujú. estimulaba. Y esto lo creíamos así, lo veíamos así también, pero después empezamos a observar cuando decidimos no hacer más inmersiones a los bebés, ni engañadas por el juguete, ni hechas por nosotros, ni sumergirlos de ninguna manera, dijimos, bueno, pero ¿cómo hacemos para que conozcan la experiencia de la cara en el agua? Y Ujú. entonces apelamos a la imitación, que es esta misma fuerza de contagio de la que te hablaba antes, y empezamos a decidir
metodológicamente no sumergir más a los bebés a ninguna edad ni a ningún niño. O sea, no hacer nunca más esa manipulación del cuerpo que muchas veces se hace no del todo con el acuerdo del niño, ¿no? Sino que se hace un poco a veces distrayéndolo, a veces cantándole canciones. Y los niños acceden además porque lo que más quieren son incondicionales al placer y a la sonrisa y a lo que su adulto desea. Entonces muchas veces los niños atraviesan estas situaciones más por el placer de ver a sus padres contentos que porque sea una experiencia que quieren tener. De hecho, muchas veces no lo quieren repetir, ¿no? Y se van un poco de nosotros cuando, ¿no? Sí. Entonces, con mi madre, cuando vimos esto tan claramente y nos dimos cuenta de que nunca más íbamos a sumergir un bebé, porque lo vimos en el momento en que entendimos este profundo concepto de la autonomía, lo que significa la autonomía en el bebé, y lo importante que es para la construcción de su personalidad, empezamos a decir, bueno, ¿cómo hacemos? Lo mostramos, como lo mismo que te decía del contagio. Y entonces empezamos a jugar con los padres a hacer un gesto de, como nosotros le llamamos el pato, ¿viste cuando los patos nadan que sumergen la cara en el agua para comer y la vuelven a sacar, ¿no? Que se ve la cabeza que baja y sube. Entonces empezamos a jugar con este gesto con los padres, ¿no? Con los bebés frente a ellos, cada padre o cada madre con su bebé, cuando, por supuesto, el bebé tiene madurativamente la posibilidad de hacer este gesto con la cabeza. El niño es un bebé de 5 meses, no lo puede hacer como yo lo hago, pero sí lo que va a hacer es empezar a llevar sus labios al agua y a tratar de tocar el agua, como que es lo máximo que puede hacer en la imitación de este gesto global. Y nos empezó a dar un enorme resultado. Tuvimos que trabajar mucho con la paciencia de los padres, porque no todos los bebés imitan lo que les interesa y lo que pueden. Entonces empezamos a profundizar en esta forma de proponer las inmersiones, entendiendo que además una inmersión de la cara con este gesto equivale a sumergirlo. O sea, lo que nosotros queríamos resolver fisiológicamente está sucediendo solo con la inmersión de la cara. Y lo que además descubrimos con esto es que la pausa respiratoria en inmersión no se pierde, es espontánea y se mantiene. No necesitamos enseñarla. Ningún niño de 2 años empieza a toser o se ahoga simplemente porque se le haya ido el reflejo de glotis. No existe eso. La pausa respiratoria espontánea que hace nuestro cuerpo cuando el agua moja nuestra cara o cuando nos sumergimos se mantiene naturalmente, y eso lo pudimos ver solamente cuando dejamos de hacer las inmersiones. Y vimos que ningún niño no resolvía esa situación. Algunos tardaban más en hacerse amigos de la cara en el agua, otros lo tenían como algo natural, esos bebés que los vemos llegar nomás y ya hacen tanto chapoteo, casi que la mamá se ahoga parada y ellos siguen ahí tirando agua. Entonces aprendimos a respetar y a que los padres puedan ver y respetar la relación de cada uno de sus hijos con el agua, porque mismo las familias que venían con 2 o 3 hijos diferentes nunca tenían la misma experiencia. Claro. ¿No? Quizás el primero era un kamikaze que se tiraba de la colchoneta al año, corría y se tiraba al agua, y el segundo hijo les decía, yo aquí tranquilo, ¿no? Como a mi ritmo, baldecito, chorrito, un poquito. Entonces, esto yo creo que es una de las cosas que más modificaron nuestro hacer. Es lo que le dio más visibilidad también a la propuesta, porque fue muy sorprendente. Estuvimos un par de años guardadas con mi madre investigando esta posibilidad. Guardadas, quiero decir, sin dar cursos, escribiendo el libro también, ¿no? Como en un proceso de interiorización de lo que estábamos encontrando, porque era muy, muy profundo lo que estaba cambiando, porque cambiaba completamente el rol del profesor también. Cuando al equipo docente nosotros empezamos a contarle esto que estábamos pensando y que estábamos haciendo, y claro, fue muy movilizante porque decían, bueno, pero si entonces vamos a tener tantos más espacios de observación y si no los vamos a sumergir, pero entonces ¿vamos a enseñar a nadar o qué vamos a enseñar? No, sí, vamos a seguir enseñando a nadar. Claro. Pero vamos a cambiar completamente la relación de nuestro hacer al niño. Esa fue la búsqueda que inició en ese momento.
y a cambiar un poco nuestra visión de que nuestro rol como adultos es hacerle hacer cosas a los bebés y empezar a proponer espacios, superficies de apoyo. Empezamos a agarrar las colchonetas, ¿lo llaman ustedes colchonetas? A los gigantes, Sí. y armar superficies mucho más grandes que las anteriores para poder estar todos los bebés y niños sobre la colchoneta juntos y nosotros todos los adultos alrededor aprendiendo a mirarlos, ¿no? A mirar la motricidad, a poder entender que mirando la motricidad sobre la colchoneta, los padres aprendían a observar la motricidad en casa de una forma completamente distinta y que esa motricidad que cada bebé iba desarrollando a su manera era la que nos iba a dar la pauta de qué tipo de sostenes o qué tipo de propuestas íbamos a poder hacer con cada uno. Claro. Y además, tejiéndolo con lo temperamental de cada niño, porque un bebé de esos que son observadores pasivos no requiere el mismo sostén que uno que es un hiperactivo. Y los dos necesitan que le podamos mostrar también la variedad de matices que hay, ¿no? Al hiperactivo tenemos que acercarlo a que pueda vivir la pausa, a que pueda vivir el silencio, a que pueda vivir el escuchar el silencio, el sentir su cuerpo quieto. Y al que es más pasivo, con paseos en el agua y con el roce del agua en la piel, podemos empezar a mostrarle cómo el movimiento parte de una sensación de que el agua excita su cuerpo y entonces sus brazos y sus piernas se mueven más. Entonces empezamos a llevar ¿cómo te diría? La información que dábamos en las clases empezó a orientarse en este sentido, siempre con el agua como herramienta. Y todos nuestros niños, nuestros bebés y niños, que desde hace ya 10 años no han sido sumergidos ni una sola vez por el adulto, todos aprenden a nadar y a hacerse amigos del agua, cada uno a su ritmo, a su tiempo, pero lo que nos llevó a descubrir este cambio metodológico en cuanto a las inmersiones fue un mundo muchísimo más vasto en cuanto a lo que los niños podían hacer y decidir. Y para los padres es un gran alivio también, porque ese estar haciéndole hacer cosas al niño, ¿no? El ser el eterno estimulador, es agotador, no podemos vivir, nadie puede vivir de esa forma. En cambio, el poder conocerse y el conocerse los tonos, los ritmos, es lo que le fue dando a los padres una sensación de alivio, de poder confiar en lo que veían en su hijo y sobre todo de entender profundamente que está bien como su hijo es. Claro. ¿No? Está bien como los niños son. No hay nada de terrible en los 2 años. Hay una naturaleza muy potente en el ser humano que se empieza a expresar a esa edad, ¿no? Es el nacimiento de las emociones, es el nacimiento de la gestión de las emociones, sin tener idea de cómo es esta vida y cómo se vive aquí todavía, ¿no? No entienden las reglas. Entonces, solo se vive como terrible si tratamos de controlarlo. Pero en cuanto empezamos a entenderlo y acompañarlo de la forma que el niño necesita, se hace mucho más aliviado y más gratificante, sobre todo. Claro. Fíjate que me parece que en estas etapas es donde mejor se expresa el nombre del programa y no va a ser comercial, pero de ahí surge un poco, ¿no? Claro. Donde yo siempre les digo a los papás, es que cuando me llega la clásica pregunta de ¿y en cuánto tiempo van a dar mi hijo? ¿Y por qué no ha metido la cara, no? Y siempre les digo, es que sabes que, o sea, tú lo traes con el pretexto de nadar, pero hacemos muchas más cosas. Y además van a dar tu hijo. Pero lo importante es que desarrollemos lenguaje, estimulemos la socialización, la autonomía, los procesos cognitivos, ¿no? Y además, que se desplacen en agua, ¿no? Claro. Que es clarísimo, ¿no? Sí, es fundamental entender que el niño aprende todo el tiempo. Esto es lo que yo decía, al aprender a verlo, aprender a mirarlo, ahí es donde podemos entender la potencia de lo humano que ya viene dado en el bebé. Por eso son nuestra última versión de ser humano, porque vienen preparados para aprender todo lo que hay para aprender. Y su búsqueda autónoma es muy certera, es muy precisa.
Ujú, Cuando nosotros podemos distinguir claramente cuando un niño tiene muy intervenida su motricidad o no, porque el niño que no tiene su motricidad muy intervenida, o sea, que no lo levantan, que no lo paran, que no, sino que dejan que vaya como construyendo el movimiento por su propia iniciativa, es un niño precavido, es un niño que no se golpea, es un niño que es dueño de su eje, ¿no? ujú. Lo vemos en los cuerpos de los niños. Y es un niño que no es dependiente además, porque tiene tiempo para estar consigo mismo y con su propio juego. El Ujú, niño dependiente es el que aprendió a que el adulto esté todo el tiempo haciendo cosas por él, ¿no? ujú. Y entonces se vuelve dependiente, pero es lo que aprendió, no es que es un niño demandante. El problema no es el niño, sino que le enseñamos Claro, que, 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 que todo es a partir de la demanda y que el adulto va a hacer las cosas por él, ¿no? claro. Y entonces también al adulto el poder permitirle al niño, al bebé, que tengan ese tiempo propio, ¿no? Y el Ujú, adulto quedarse contento mirándolo ser, ¿no? Y crecer y su propia búsqueda. Hoy en el curso hablábamos como del punto de germinación en el que está cada uno, ¿no? Eso ajá. es maravilloso de ver, porque cada ser humano es único y entonces para el adulto también implica el poder generar un espacio para sí mismo en el medio de la crianza, que es tan valorado y tan poco frecuente. Cuando yo creo en mi casa un espacio para que el bebé pueda tener su tiempo propio, su tiempo de estar ahí acostado en el suelo, explorando sus manos, chupándose un dedo, ese tiempo para él mismo, también me lo doy yo como adulto. Ujú. Y eso es vital para la salud del vínculo entre madres, padres y bebés. Claro, claro, claro. Oye, Magda, cuéntanos un poquito sobre los dos libros que tienes y que hiciste en coautoría con tu mamá, con Marta Sanz. Sí, bueno, el primero es muy entrañable, se llamó Tu hijo y el agua, es del año 2005 y fue un poco un periodo en el que, como te decía, estábamos, te diría, como recién impactadas por la pedagogía Waldorf, acabábamos de conocer la medicina Waldorf hacía 2 años y la pedagogía en el año anterior, y fue tanto lo que nos dio que sentíamos la necesidad de poder compartirlo en un libro para poder llegar a compartirlo con mucho más alcance que solamente los cursos o las experiencias que pudiéramos dar. Eh, y entonces, como mi madre era muy oral, ella digamos, era maestra y escribía, digamos, cosas técnicas, pero era en lo narrativo y lo más hermoso que ella tenía en los cursos de formación era lo oral, ¿no? De Ujú. su enseñanza. Entonces empezamos a charlar y a grabar entrevistas entre nosotras y la desgrabación de esas charlas fueron los primeros borradores del libro. Wow. Hicimos unas experiencias hermosas y entonces después nos sentábamos juntas a leer el borrador y a escribir sobre él, ya como con un esquema y a eso así empezó ese primer libro, que fue en el año 2005. Y después, 10 años después, ese libro tuvo otra segunda reedición también, pero era el mismo. Publicamos un trabajo de investigación sobre la inmersión, justamente cuando todavía hacíamos inmersiones en nosotras, con los bebés, pero buscábamos entender por qué había niños que querían sumergirse, niños que no, si se elaboraba la pausa o no. Nos basamos en trabajos de investigación que justamente trajo mi madre de Oaxaca, de aquel congreso. Ujú, Así que fue una época muy interesante de laboratorio, muy hermosa. Y después, en los 10 años posteriores, profundizamos en la pedagogía Waldorf y conocimos el trabajo de Amy Pickler y todo esto que te contaba de la libertad de ujú. movimiento, y sobre todo una comprensión diferente de lo que significa la autonomía del bebé. Y entonces ya el segundo libro fue un poco como una bitácora de todos estos 10 años de desarrollo a partir del anterior, ¿no? Que es el libro que está ahora disponible. Los otros, las ediciones del anterior están agotadas, pero este libro nuevo abarca como este recorrido de los últimos 10 años hasta el 2015 en que salió. Y después seguimos profundizando, como te digo, en esto. Los dos libros lo que nos llevaron fue a muchos viajes y a mucho compartir las novedades, porque
más allá de que la propuesta de mi madre, sobre todo por la valorización del varón en las clases, porque eso era algo que tampoco se daba mucho en Argentina, se habla siempre de matronatación, y el Ujú. lugar del padre, del varón, también estaba un poco desdibujado en las clases. Sí, Entonces, ya desde esa propuesta que era diferencial en su trabajo, que fue una de las cosas que más me interesó, eh, también seguimos profundizando en esto que te cuento de lo familiar de la clase, ¿no? Y de la importancia claro. de que es la familia la que viene al agua, de por qué es importante que alguna vez vengan los abuelos, esos tíos que siempre están ahí ayudando a la crianza, como que cada miembro de la familia tiene una importancia, ¿no? De oro. Y Claro. estas fueron también dos ideas que nos llevaron a querer escribir los libros, que son libros que son de interés para profesores y maestros y terapeutas del agua, pero también están pensados y especialmente pensados para padres y madres. Ujú. También porque los pensamos como un libro en el que vos lo podés abrir en cualquier lado, leer un poquito y ya, ¿no? Como que encontrás algo para leer que te interesa, pero que no es muy largo, no es un libro sesudo, no es un libro difícil de leer, sino No. adaptado a las necesidades de lectura de los padres y madres de bebés pequeños, ¿no? De bebés y niños pequeños, que es la lectura picoteo, ¿no? Eso que Ajá. lees una página y te quedas dormido, lees dos páginas y te tenés que ir, lees, ves una foto con su epígrafe y escuchaste al bebé y tenés que, ¿no? Como Claro. está pensado también que sea un libro muy fácil de leer y que cada espacio, cada párrafo del libro tenga como una idea de interés y que pueda servir, ¿no? Esa es Claro. un poco la historia de estos dos libros. Mira, qué Con, interesante. Y quiero resaltar algo que me encantó de la propuesta que tienen y que uno es el papel del papá, ¿no? De que el sí, papá venga al agua. Yo siempre igual, cuando tengo la posibilidad de que me preguntan, ¿y quién entra, la mamá o yo, ¿no? O qué sugieres y tal. Yo siempre les digo, si puedes, papá, entra, ¿no? Y si puede claro. ser tú el que está cerca, porque al final la mamá ya tiene el vínculo de forma natural, ¿no? Sí, Crea este espacio tú, ¿no? Si se pueden turnar, si hay veces, por ejemplo, yo que doy las clases a domicilio, ¿no? Y que podrían entrar los dos, pues que mm, entren los dos, ¿no? claro. Pero sí hay que decidir a uno, hijo, papá, entra, porque además es una experiencia, y entre más chiquitos, me parece que la experiencia es más maravillosa Sí. para ellos, ¿no? Sí, y también es muy hermoso lo que pasa en la pareja cuando comparten la actividad, porque Sí, es increíble cómo, no sé si te ha pasado, pero los bebés muchas veces hacen unas cosas con la mamá y otras cosas con el sí, papá, y ahí se ve la impronta de cada una de las energías con las que ese bebé sí, vive. Y también yo les digo que si ellos pueden, que el que se queda afuera aprende mucho. O sea, muchas veces los padres claro. al ver a los bebés ven cosas completamente diferentes que pasan cuando está con su mamá en el agua y al revés también. Y poder ver al otro con el bebé. Las parejas no tienen como mucha costumbre o mucha posibilidad por lo ajetreado de la crianza de tener 40 minutos para contemplar a su pareja con el bebé. Contemplar, porque Claro. uno está ahí mirando la clase y es ver a otros bebés, ver a otros niños, ¿no? Como sentarse a contemplar la vida acontecer es algo que no nos damos mucho. Y Claro. también la actividad con bebés son tan atrapantes que todos los adultos que van se quedan como, ¿no? Mirando la clase, porque es sorprendente lo que pasa. Y, y en eso sí, es muy hermoso que cada vez más los padres, los varones, están integrándose a las clases. Incluso ya van solos, ¿no? Al principio siempre van y uno ayuda al otro y después ya cuando el bebé es un poco más grande, uno de los dos de la pareja se queda a descansar y el otro viene solo, que también es hermoso que el bebé tenga como ese momento de hago algo solo con mi papá, estoy solo con mi mamá, estoy solo con Ujú. con mamá. Cuando nace un hermano también es vital que el hermano mayor no pierda su Su frecuencia de lugar. clases, ¿no? Ujú. Su lugar. Entonces, la mamá se queda a cuidar al bebé recién nacido y el papá sigue yendo a las clases con el hijo o la hija mayor, ¿no? Que Ajá. tienen como un nuevo espacio para conquistar ahora. Claro. Y ahí, por ejemplo, algo, no sé si tú has
tú has hecho esto, pero a mí algo que me ha funcionado es cuando viene el embarazo, yo sugiero que vayamos, y bueno, y suponiendo que entra siempre la mamá, le sugiero que vayamos haciendo la transición poco a poco. Y entonces a Claro, veces entran los dos, a veces solo entra el papá, hasta que antes de que nazca el bebé, ya lleve una serie de clases el papá con el bebé, para que no sí, sienta el cambio de mi mamá me cambió por, ¿no? Sino claro. más bien vea, voy a natación con mi papá, ¿no? Eso, Claro, sí, eso es fundamental y esa anticipación que le das es lo que lo ayuda al niño a construir el nuevo mundo de una forma confiada, porque si no es lo que vos decís, me arrancaron lo que antes era mío, ¿no? No que el niño lo pueda intelectualizar, pero sí lo vive, sí sí, siente, digamos, como esa zozobra de haber perdido un espacio que le era propio. Por eso es genial hacerlo y anticiparlo sobre todo, ¿no? claro, claro. Sobre todo porque en los últimos meses también la madre tiene mucho más peso, está más cansada, le cuesta más desplazarse, duelen los pies, las piernas. Y a veces lo que nosotros hacemos es que las clases, siempre hay clases contiguas de natación para gestantes y para bebés, porque entonces eh, la madre puede hacer su clase de gestantes y el papá está con el bebé en la pileta contigua, en la Mm, piscina contigua o en la clase contigua y no hay ningún problema que se quieran juntar y que quieran ir con el uno y con el otro. Ese espacio ¿no? de lejos, lejos y cerca, cerca, de mi mamá y de mi papá y mi nuevo hermano, el bebé sí. en gestación también ocupa parte de la clase porque los Ujú, invitamos a compartir. Las otras familias comparten la llegada de un hermano de un niño que era del grupo de clase, ¿no? Es claro, todo lo que está sucediendo. claro. Eh, y eso es un poco celebrar la vida, ¿no? La vida es eso. Niños que van llegando, nosotros que vamos creciendo. También tenemos una ceremonia muy hermosa que es marcar la despedida de la clase de natación para bebés. Es un momento, igual que los cumpleaños, que celebramos de una forma muy, muy especial. Nosotros tenemos clases de preescolares, o sea que el niño que deja de ir a natación con su papá o su mamá al agua y pasa a la clase de preescolar con un docente a cargo, también hace una transición parecida. Primero empieza a participar de las clases de preescolar con su mamá o su Ujú, papá, lo llamamos como es un grupito como transición, lo llamamos ujú. transición, hasta que vemos que está preparado e integrado a la clase de preescolar. El papá o la mamá van estando cada vez un poquito más afuera de la clase, pero sin dejar de participar, pero el niño ya va como creando su propio espacio y haciendo sus nuevos amigos. Y hacemos una ceremonia en la que le damos un diploma, ¿no? Que es, nada, amigo del agua. Ujú, Es un ujú. diploma de despedida y cantamos una canción que siempre es la misma, que es la historia de un pequeño delfín a quien sus padres le enseñaron a nadar. Y es, yo te diría, uno de los encuentros más emotivos, porque la verdad se nos llenan los ojos de lágrimas a todos porque es celebrar el tiempo, ¿no? Celebrar el proceso, celebrar, sobre todo es una celebración de la dedicación de los padres, porque si no hubiera Sí. sido por todas esas clases, miles de clases que ellos han venido, han hecho el bolso, han dejado cosas para llegar al agua, ese niño no tendría esa riqueza de ser amigo del agua. No llega de ninguna otra forma si no es con el adulto dedicado a que suceda. Por eso es tan emotivo, ¿no? Y nos gusta celebrar esa despedida también. Claro. Mira qué importante, porque también el momento de la separación, o bueno, del cambio de clase, también Mm, para algunos puede ser de, ¿y por qué no voy a entrar con mi mamá? ¿No? Así de, ¿y dónde va a claro, quedarme? Hay unos que ya lo piden a gritos, ¿no? sí, Y lo también. desean, pero hay otros que no, ¿no? Y entonces, digo, entre la transición que hacen, ¿no? Pero además el celebrar y el decir es algo padre, ¿no? Y el término de amigo del agua también lo vuelve mucho más cercano, así que qué bonita idea, Magda. Bueno, sí, es que es para realmente para celebrarlo y sobre todo si la estructura de las clases da para que también las clases de preescolares iniciales sean contiguas, entonces el niño que está por egresar no cambia hasta casi que ni de maestro. Nosotros lo que hacíamos en el grupo de maestros era ser siempre los mismos 6 o 7 en distintas edades. Para eso acomodábamos los horarios. Entonces, cuando el niño pasa a preescolar, ya conoce
a los adultos que van a ser los docentes, y si no los conocía, tiene la oportunidad de insertarse en las clases con su papá o su mamá acompañándolo, hasta que él mismo hace el puente entre el nuevo referente, que es el profesor que va a tener o la profesora, Ujú. y sobre todo se hace amigo de los amigos, porque también no Claro. olvidemos que es una edad en la que naturalmente a los 3 años ya tenemos un niño que empieza a hablar de sí mismo en primera persona, ¿no? Y ya es un yo, ese es el yo del que hablábamos al principio. Ujú. Él dice yo quiero, yo nado, yo puedo. Ese Ajá. es el momento en el que también puede empezar a tejer puentes y confiar en otro adulto que no es su adulto referente, ¿no? Claro. Eso es una construcción. Hay niños que van varias clases, que van 1 o 2 meses a compartir el agua con el nuevo grupo, hasta que vemos que naturalmente se teje ese puente, ¿no? Y que el niño se interesa más por lo que hacen los demás amigos que por lo que está haciendo con su papá. Hay niños que Ujú. tardan más, niñas que tardan más, niños que tardan menos. Los terceros hijos en general ya están más acostumbrados al bullicio y entonces se adaptan mucho más pronto. El primer hijo o el hijo único necesita más tiempo para integrarse a un grupo de niños porque está acostumbrado a un ambiente más tranquilo, ¿no? Donde todos lo esperan. Entonces, Ujú. todas estas son características que nosotros no le ponemos fecha, esto es lo principal, sino que vamos viendo lo que te decía, el punto de germinación Ujú. ideal para empezar a plantear este pasaje a las familias. A veces lo planteamos nosotros, a veces lo plantea la familia. Claro, Y le damos el tiempo que el niño necesite. claro, claro. Oye, Magda, quisiera platicarles, aprovechando que estamos acá, quisiera contarles que les voy a presumir que hoy fue mi primera clase del curso que está dando Magda, del agua en la infancia. Y algo que le platicaba es que fue una grata experiencia, no solo por los contenidos que ya lo vieron a lo largo de la entrevista, o sea, sin duda hay mucho que aprender y mucho que reflexionar, sino también por la forma en la que está construida la plataforma, que tiene Red Nadi y por el planteamiento que tiene Magda. Les cuento a grandes rasgos, es para los que no han tomado ninguna capacitación con Red Nadi, los invito a que busquen por ahí, les voy a dejar la página por acá, pero es una plataforma donde están los contenidos y se van liberando poco a poco. En el caso de la capacitación con Magda, hay un seguimiento semanal de trabajos, lecturas, reflexiones. Y ojo, a mí lo que le decía que más me gustó es que es reflexión, como me parece que es como el centro de la propuesta que tiene ella de formación. Y me parece que si no hay reflexión, no hay aprendizaje, o sea, realmente no hay un verdadero aprendizaje, ¿no? Y esto es lo que ella está promoviendo, así que los invito a que echen por ahí un clavado a Red Nadi. Además, les voy a decir también algo importante que yo descubrí hace relativamente poco. Red Nadi tiene también unos apuntes didácticos buenísimos, escritos por grandes personalidades del agua, varios formadores. Y algunos ya los hemos tenido por acá, por ejemplo, Vanina Delfino es una de ellas, Magda está acá, Robert Strauss también está ahí. Y la verdad es que estos apuntes son de gran ayuda, están, la verdad es que muy redactados fácilmente, o sea, es algo que puedes leer, como decía un poco Magda, ¿no? Del libro, de algo que puedes leer relativamente fácil en cierto tiempo y que te deja como estas pues sí, como estas cositas que puedes aplicar fácilmente y también te genera dudas y ganas de aprender y conocer y seguirnos formando. Así que los invito a que entren a Red Nadi, que vale muchísimo la pena y ahí, no es, yo sé que Magda no quería propiamente un comercial, pero yo sí lo voy a hacer. Que entren, échenle un ojo y estén al pendiente de los cursos del agua en la infancia que tiene porque vale mucho la pena. La verdad es que yo ya que vi todas las actividades que vamos a hacer, estoy muy emocionada y bueno, yo ya les iré contando de cómo me va. Bueno,
Sí, la verdad que disfrutamos mucho, mucho esta parte también de la actividad que es el poder compartir y recibir preguntas, ¿no? Lo que nos mantiene, a mí yo lo que siento es que lo que me mantiene más despierta, además de estar mucho con bebés, este es el intercambio de formaciones, ¿no? Porque cada curso me desafía nunca un curso es igual a otro, me desafía a querer hacerlo de nuevo, a pensar cómo voy a decir esto, el otro, compartir las cosas que me van movilizando en cada época, ¿no? Claro. Porque, como digo siempre, tenemos que estar a la altura de los niños que la época nos confía. Así es. Entonces, por eso es un curso, como yo les decía hoy, es un curso de natación en el que igual vas a leer algo de antropología. Claro, Eso tiene que estar, ¿no? claro. Porque si no logramos, nos convertimos, si no ahondamos en esto que hablabas de la reflexión, creo que nos convertimos en repetidores. Y la verdad es que lo que es muy necesario es, ¿cómo diría? Ayudar a los niños y a sus padres a comprender, no a responder, ¿no? A responder a consignas, a responder a lo que dice el profesor. Ese es el modelo tradicional del que venimos todos. Por eso es el desafío de construirlo y construir algo nuevo a partir de las fortalezas que nos ha dado nuestra educación, convertirlas en capacidad de comprender lo que viene. Claro, porque además el reto es mucho más complejo porque como venimos del método tradicional, nos tenemos que deconstruir nosotros, Sí, claramente, claramente. ¿no? Y Sí, entonces, y no hay manera de hacerlo como lo platicamos, sino por medio de la reflexión y poder identificar todas estas cosas que, ¿no? De la diferencia entre las propuestas, digamos. claro. Sí, sí, animarnos a sentir también muchas cosas, ¿no? Cuando uno está en plan, cuando uno está en plan, diría, teórico, académico, ¿no? Tratando de absorber contenidos, eh, la emoción queda un poco de lado, pero justamente venimos hablando todo este rato de que lo que se pone en juego y lo más valioso de ser docentes o de ser facilitadores del agua es todo lo socioafectivo que se moviliza y que se pone en Ujú, juego, ¿no? ujú, ujú. Y que si somos capaces de poder abarcarlo y de poder ponerlo en evidencia y que los adultos se animen a sentir, se animen a jugar, es muy valioso devolverle la capacidad y el disfrute de jugar a un adulto, ¿no? Y Así los es. bebés nos hacen reír mucho y nos hacen jugar mucho. Es increíble. Pero bueno, eso, el desafío es estar dispuestos al juego también. Claro, claro. A ser Pero adultos además, que jugamos de verdad, ¿no? Jugamos de verdad. No es que estamos haciendo que jugamos porque es didáctico. No, claro. jugamos. Es verdad. Jugamos cuando jugamos. Oye, ¿y no te pasa que ves luego de repente más al papá metido en el juego que al propio niño? ¿No? Así de. Sí, totalmente. Y al niño lo ves como mirando a su papá y que no lo puede creer, ¿no? Que no lo había visto de esa forma. Pero es Claro, hermoso. Cuando esas cosas pasan, yo creo que eso es para lo que vale la pena hacer todo esto. por supuesto. ¿No? Y además nadamos. Correcto. Oye, Magda, déjame contestar rapidísimo una pregunta. Dice Ricardo Sí. Maldonado que felicidades por el tema que trajimos hoy contigo. Y dice, ¿hay material o trabajos de ayuda en el agua a niños? Dice que con trastornos mentales, supongo que se referirá a discapacidad mental. Me parece que Sí. sí, ¿verdad, Magda? No tengo en este momento en mente algo que pueda como decirte ahí esto para leer, pero sí seguro hay mucha actividad. La actividad acuática es en general, salvo que haya algún tema físico de que el niño no se pueda mojar, una traqueotomía o esas cosas, casi que no hay ningún tipo de trastorno para la cual el agua no sea beneficiosa, siempre que esté Claro. propuesta de una manera cuidadosa, ¿no? Claro. Y Eh, yo ahorita recuerdo, Ricardo, que tanto en Red Nadi como en Asociación Aidea, bueno, sí, Red ahí Nadi sí, en sus apuntos didácticos sí. y en Asociación Aidea en sus recursos pedagógicos, recuerdo haber visto, todavía no los leo, pero sí ver algo sobre cuestiones neurológicas Mm, y discapacidad.
Por Ujú. ahí, búscalos en los dos, vas a encontrar bastante material que te va a ayudar por lo pronto. Sí, sí, sí. Vale. Oye, Magda, pues ya nos llevamos un poquito de tiempo. Sabíamos que No hay íbamos a problema. platicar un poquito. Pero oye, me gustaría que para despedirnos, pues nos dieras, no sé, algún mensaje, consejo, es decir, algo que digas, quiero que se vaya, toda la gente que nos escuchó esta noche, quiero que se vaya pensando esto. Em, Creo que hay una frase que siempre nos gustaba decir con mi madre, que era, volvamos al agua para vivir mejor. Y seamos promotores también del agua, seamos promotores de lo que ella significa, ¿no? En todos estos planos que hablamos hoy durante la entrevista. Volvamos al agua. Claro. Híjole, qué bonito. Sí, volvamos todos al agua. Y además ahora en estas épocas me parece que también es mucho más necesario que antes. Así que, bueno, Magda, pues muchísimas gracias por este espacio. Muchas Eh, gracias a vos también, querida colega del agua. y ojalá que sea la primera de varios encuentros por acá. Sí, Y cuando quieras me invitas y voy a estar. Me gusta mucho conversar de todos estos temas, como ves, y de todo lo que buenísimo. surja. Y bueno, déjenme decirles a todos que nos vemos la próxima semana, igual 8:30 de la noche. El entrevistado se los voy a contar el próximo viernes, pero será nada más les voy a dar una pista, va a ser una entrenadora mexicana que trae un proyecto bien bonito y que estará próximamente en noviembre y ya han visto cosas por ahí. Así que estén al pendiente, próximo miércoles 8:30 de la noche. Y pues Magda, me encantó conversar contigo y con todos los que están de este lado y bueno, pues nos despedimos. Sí, claro. Les agradezco mucho a todos los que estuvieron escuchando y compartiendo estas aguas también. Hermoso saberlos ahí, se siente. Y gracias a vos por este espacio. Es tan necesario seguirnos encontrando. Así que es muy valioso esto que aportás también. Ay, Hermoso. Gracias. muchas gracias, Magda. Y bueno, chicos, pues nos vemos el próximo miércoles 8:30 de la noche y pues nada, nos vemos. Adiós a todos. Deseamos que este programa te haya gustado. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como Y Además Nadamos. Este programa fue apoyado por Aidea. Te esperamos en el siguiente.